Ok, la ley moral de Dios, ¿está bien? Le pusimos que es una perspectiva bíblica y cristiana de los 10 mandamientos. Hay que tener esto como memorizado un poco. Cuando hablamos de ley moral de Dios, nos referimos a los aspectos morales que se encuentran en toda la Biblia. Nada más que la referencia más precisa, vamos a llamarle así, se encuentra en los 10 mandamientos. No tengo el dato, pero ahí nuestro hermano Arturo creo que se los puede decir con mayor precisión, pero son más de 300 o 400 mandamientos encontrados en la Biblia, ¿sí? Prohibiciones y mandamientos explícitos, pero nosotros conocemos popularmente 10 y 2, pero los 2 es el resumen de los 10 y los 10 es el resumen de todos los demás, ¿está bien? Entonces, cuando hablamos de la ley moral de Dios, nos referimos básicamente, primordialmente, a los 10 mandamientos. Ahora, quiero que vean conmigo, por favor, Mateo, capítulo número 5, verso 17. Mateo, capítulo 5, verso 17. El tema de hoy va a ser Cristo y la ley. Y este versículo nos da la introducción. ¿Lo tienen, hermanos? Ok, dice Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y es interesante que el primer versículo que estamos viendo, porque ciertamente es el tema Cristo y la ley, es para saber de entrada qué es lo que piensa Cristo de la ley. ¿Cómo nosotros debemos pensar? Nosotros nos denominamos, nos hacemos llamar cristianos. Bueno, nuestro rey es Jesús, es Cristo. ¿Y qué es lo que piensa Cristo de la ley? Bueno, este versículo introductorio nos dice que entre Cristo y la ley no hay conflicto. Esto es lo primero que encontramos. El versículo dice, no he venido a abrogar, sino para cumplir. Así que no hay conflicto entre la ley de Dios y Jesucristo. Es muy común entre los cristianos algunos tipos de frases basadas en ciertos textos, pero usadas fuera de contexto. Dicen así algunos cristianos, ahora los cristianos ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Pero esa expresión está en un contexto equivocado. Los cristianos no están exentos de la ley, aunque esto no lo vamos a explicar ahorita. Los cristianos no están exentos de la ley. Lo primero que vamos a ver es que Cristo y la ley no tienen conflicto entre sí. Y en segundo lugar, en este versículo introductorio de Mateo 5, del 17 al 18, es que se establece una vigencia perpetua. Ustedes pueden notar que dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea que la ley sigue vigente. También no nos vamos a detener mucho en esto, pero era importante decirlo. Ahora, hermanos, les va a parecer muy extraño que yo empiece a hablar de Jesucristo antes de empezar a hablar de la ley, pero es muy importante hacer ciertas precisiones. Si vamos a hablar de Cristo y la ley, tenemos que identificar primero quién es Cristo y luego después entenderemos un poco qué es la ley. ¿Está bien? Entonces, con cierta paciencia, hermanos, vamos a ir a algunos versículos. En la siguiente diapositiva, bueno, es los dos puntos que decíamos, no hay conflicto entre Cristo y la ley, y en segundo lugar que hay una vigencia, ¿sí? Nos establece una vigencia perpetua. Siguiente diapositiva nos dice que Cristo es Dios y creador del universo. Vayan conmigo a Juan, aunque está ahí en la pantalla, pero pueden tomarlo en sus Biblias. Dice Juan capítulo 1, verso 1 al 5. Y tenemos este versículo que yo creo que la mayoría se saben de memoria, pero las partes subrayadas, quiero hacer un énfasis en ellas. Primero, dice, en el principio era. ¿De quién está hablando el versículo? Está hablando de Jesús.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero las partes subrayadas, haciendo el énfasis a la persona de Cristo, es que en el principio era. Esta expresión en el principio se refiere a la expresión en Génesis capítulo 1. Todos se saben Génesis 1:1, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, significa que antes que las cosas fueran creadas, Cristo ya era, ya existía. Ahora, vean la siguiente expresión, dice, y el verbo era con Dios. Cristo estaba antes de las cosas, y Cristo, aun y cuando estaba antes de las cosas, Él ya era o estaba al lado con Dios. Y el versículo, y la siguiente parte del versículo dice, y era Dios. Si ustedes, aunque conocemos y creemos que nuestro Dios es un Dios triuno, o sea, es un Dios en 3 personas, es bien importante distinguir entre las personas, ¿sí? El Padre no se convirtió en el Hijo y el Hijo después se hizo hombre. No, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas distintas, pero es un solo ser. Aunque eso implica otro estudio, pero es importante tenerlo como un entendimiento acerca de eso. Ahora, versículo número 2. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas, ¿a quién se refiere ahí? Todas las cosas por Él fueron hechas. Se refiere a Jesús. Así que Cristo ya muestra una existencia antes del tiempo, pero también dice el versículo que las cosas fueron hechas por Él. Y brinquemos hasta el versículo número 5, como lo tenemos ahí subrayado, dice, la luz en las tinieblas resplandece. Ahora, a mí me gusta, bueno, aunque lo tenemos anotado, es la costumbre, hermanos, así que yo espero a que estén buscando en su Biblia, pero como ya está anotado, no buscan. Ok, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. ¿Quién creó todas las cosas? Dios, ok. ¿Y quién creó todas las cosas según Juan 1:1? Jesús, Cristo. Entonces Cristo es Dios. Pero es bien interesante que nos vuelven a mencionar las tinieblas en el versículo 2 y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Siempre se ha relacionado como las tinieblas, la parte en el universo en donde Dios no se manifiesta, ¿sí? O donde Dios no está presente hablando de su bondad y su luz. Pero vean el versículo número 3, y esto es lo interesante. Y dijo Dios, esta es la primera mención en la que se escucha o se entiende que Dios dice algo. Bueno, la palabra, o sea, el decir algo, es la misma que vemos en el versículo número 1 de Juan. El verbo, el logos, la palabra. Cristo es la palabra de Dios. Cuando Dios habla, estamos oyendo al Hijo. ¿Está bien? Cuando Dios habla, estamos oyendo al Hijo. Y el versículo dice, y dijo Dios, o sea, dijo Cristo, sea la luz. ¿Y la luz? Solo con decir, la luz existió. En el versículo número 5 del capítulo del texto anterior, o del pasaje anterior, dice, la luz en las tinieblas resplandece. Hay una luz, pero hay una luz creada, pero hay una luz no creada. La luz no creada es Jesús, y la luz creada es la que Jesús dijo, sea la luz, y la luz fue. Ahora, hermano, ¿y eso qué tiene que ver con la ley? Bueno, sigamos adelante. Estos 2 puntos nos resaltan que Cristo no fue creado, que existía eternamente con Dios. Dice Hendrickson, y que todas las cosas contempladas una a una, sin excepción, fueron creadas por Él. Y esto es bien importante, hermanos, es bien categórico que entendamos que Cristo es el creador de todas las cosas, y Cristo ya existía antes de venir a este mundo. Jesús, mejor dicho, el Hijo de Dios ya existía antes de venir como Jesús. ¿Está bien? Ahora, siguiente punto. Ya vimos que Jesús es el creador y el soberano. Él es Dios. Ahora, Él es la imagen de Dios. Veamos otros 2 versículos. Colosenses capítulo 1 y verso 15. Y segunda a los Corintios capítulo 4, verso 3 y 4. Bien, versículo
15 de Colosenses dice, Él es la imagen del Dios invisible. Pregunta, hermanos, ¿puede usted fotografiar algo invisible? ¿Puede fotografiar el viento? Podemos. Podemos ver sus efectos alrededor por donde pasa, pero no podemos fotografiar el viento. Ahora, qué extraño que esta palabra dice, Él es la imagen, o sea, Él es la imagen del que no se ve. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ahora, 2 Corintios capítulo 4, verso 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, estos dos versículos nos dicen que Cristo es la imagen de Dios. Hermano, pero ¿eso qué nos dice? ¿Qué nos dice? Bien, la palabra imagen, este término incluye dos ideas importantes: representación y manifestación. Si Cristo ya es Dios desde antes de la fundación del mundo, y si Cristo es el creador de todas las cosas, ¿por qué Él es la representación y la manifestación de Dios? Bueno, Dios es un Dios invisible, de tal manera que para nosotros en un sentido se torna imposible conocer a Dios si Él no se manifiesta a nosotros. Así que Cristo es la imagen, Él es la representación y la manifestación de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, o nadie conoce al Padre, o nadie puede entender al Padre, o nadie puede ver al Padre si no es por mí. Ustedes recuerdan que en ese pasaje, creo que es Felipe que dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Y qué le dice Jesús? Tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me distingues. Él estaba diciendo, yo soy la imagen del Padre. Ahora, yo sé, hermanos, al menos para mí también fue extraño por el tiempo que llevamos. Hermano, ¿y esto qué tendrá que ver con la ley? ¿Tendrá algo que ver? Ahorita lo vamos a descubrir, así que ruego de su paciencia. Ok, los dos principios que ya vimos, siguiente diapositiva, que hemos mencionado, es que Cristo es Dios y creador del universo, y que Cristo, Él es la imagen perfecta, Él es la representación perfecta y la manifestación perfecta de Dios. El término imagen, hermanos, este es nuestro eslabón, es decir, es nuestra conexión a toda la serie de estudios que vamos a tener. En las Escrituras también se dice del hombre que Él está hecho a la imagen de Dios. Entonces, Cristo es la imagen de Dios, pero el hombre está hecho a la imagen de Dios. Entonces ahí es importante entrar un poquito a investigar qué significa esto. Dice Lightfoot que la idea de perfección no reside en la palabra misma, sino que tiene que ser encontrada en su contexto. Yo, por ejemplo, tenemos aquí unos cuadros, no alcanzo a distinguir, allá está, está la imagen de una Biblia, ¿verdad? ¿Ustedes la pueden ver? Ahí está la imagen de una Biblia. Pregunta, ¿esa es la Biblia? ¿Ahí está la Biblia? No, es la imagen de la Biblia. Ahora, esto en el sentido de Cristo no aplica. Por eso les digo que la imagen no es de perfección, pero en el sentido del hombre sí. Es decir, que el hombre es una representación de Dios, pero es imperfecta. Y Cristo es la imagen del Dios, pero de forma perfecta. ¿Está bien? Esas dos cosas son muy importantes. Ahora, Génesis 1:26. Génesis 1:26. Ok. Hago el subrayado, hermanos, porque eso nos va a ir dando la pauta para ir encontrando la idea que estamos persiguiendo, ¿no? El hombre está hecho a la imagen de Dios, dice 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos. Y esto nos da el entendimiento de la Trinidad. Dios no estaba solo. Dios dijo, hagamos en plural, porque entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon todo. Y cuando crearon al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Aquí es bien importante esta palabra señorear, porque la misma idea que se tiene de Dios hablando de su señorío, el hombre está puesto en este mundo para señorear.
La verdad, yo no tengo nada contra aquellas personas que defienden los derechos de los perritos. Yo no tengo nada contra ellos, ¿sí? Pero es bien importante que nunca pongamos a los perritos por encima de cualquier ser humano. Yo tengo algunos compañeros en Facebook que ahí cuando estoy en esta red social dicen, no sé, cosas como la de es mejor que se mueran estos, y luego sale una persona y dice, a que estos anden sueltos en la calle sin un lugar donde dormir. El ser humano, hombre y mujer, están por encima de todo lo creado. Ahora, esto es bien importante y fíjense, hermanos, cuando una persona tiene algo contra otra, o sea, contra otro ser humano, está enojado con Dios. ¿Cómo, hermanos? Sí, porque la persona está hecha a la imagen de Dios. Si yo estoy con Arturo y me enojo con Arturo, yo no estoy nada más enojado con Arturo, estoy enojado con Dios, porque Arturo está hecho a la imagen de Dios. Ahora, por eso es importante este tema, porque lo vamos a ver más detalladamente en los mandamientos, qué implicaciones tienen. Sigue diciendo el versículo, en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hago la observación, que yo creo que para ustedes es muy fácil. Dice varón y hembra. No está en discusión esto, ¿está bien? El hombre y la mujer están hechos a imagen de Dios y no hay más. En la siguiente diapositiva podemos ver entonces que el hombre, según el versículo que vimos, como creación de Dios ha sido hecho corona de la creación. Lo creó en el sexto día, fue lo último que creó y dijo, todo lo que ha creado dice que es bueno en gran manera, para que él cumpla, el hombre cumpla el propósito de gobernar y administrar todo el universo. Esto no es con el afán de creerme imperialista, hermanos. Todas las cosas creadas han sido dadas en un sentido para el hombre. Más adelante vamos a ver por qué. Dice, pero cuando Dios, dice nuestra nota, pero cuando Dios lo crea, deja en él impreso como una huella principios de carácter que solo Dios posee y le ha placido comunicárselos al hombre. Hermanos, ¿ustedes no se han preguntado por qué hay personas que son cristianas y de todos modos hacen cosas buenas? ¿Por qué? Por este hecho, que el hombre está hecho a imagen de Dios. Y aunque hay pecado en el hombre, en el ser humano, puede hacer cosas buenas porque en él residen principios divinos. Es decir, que Dios le ha dado para que él pueda ser un ser moral. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que hay salvación en estas personas. El hermano Arturo les hablará un poquito más de eso más adelante. Ese sí lo van a tener que buscar, Eclesiastés 7:29. Ese no lo anoté adrede. ¿Qué dice? Si alguien me puede ayudar a leer, un varón o una dama. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ok, el hombre fue hecho recto. ¿Qué significa? Que cuando Dios creó a Adán, al darle su imagen, esta palabra recto significa que él tenía un patrón. Por ejemplo, mi abuelita, que era costurera, ella tenía un patrón para poder hacer vestidos o camisas. ¿Y qué es un patrón, hermanos? Un molde, ¿sí? Es decir, algo que tenemos como una referencia. Ahora, aquí es bien interesante. Él dice Matthew Henry que su entendimiento del hombre veía clara y verdaderamente las cosas divinas. No había yerros ni equivocaciones. Estoy hablando de Adán antes del pecado, de Adán y Eva. En su conocimiento, su voluntad consentía de inmediato a la voluntad de Dios en todas las cosas. Sus afectos eran normales y no tenían malos deseos ni pasiones desordenadas. Sus pensamientos eran fácilmente llevados a temas sublimes y quedaban fijos en ellos. Así de santos, así de felices eran nuestros primeros padres cuando tenían la imagen de Dios en ellos, agrego yo, perfecta. O sea, ya, no perfecta, más bien sin daño. Pero cuán desfigurada está la imagen de Dios en el hombre. Quiere el Señor renovarla en nuestra alma por su gracia. Ahora, la siguiente diapositiva, hermanos,
Espero haberme dado a entender con el dibujo. Soy malo para eso, pero espero que se entienda. La ley de Dios, porque dice el texto que leímos, que Dios hizo al hombre recto. Ahora, pregunta, esta es de escuela dominical, de los niños. ¿Quién fue primero? ¿Le preguntamos a alguien aquí? ¿Moisés o Adán? ¿Quién fue primero? Adán. Y Moisés dice, ay hermano, Adán, ¿verdad? Adán. Ok, entonces, Moisés es la referencia que tenemos de los 10 mandamientos. Éxodo 20, Dios le da a Moisés los 10 mandamientos. Ahora, Adán existió mucho tiempo antes de Moisés. Pregunta, ¿ya era importante para Adán o para todos como Abraham, como Noé, que estuvieron antes de Moisés, eran importantes los 10 mandamientos? Pero no estaban. ¿Cómo es? Ese es el detalle, que cuando Dios hizo al hombre recto, y yo puse ahí esa cosa que parece, no sé por qué tiene ese color azul, pero bueno, es el brazo. Pero ahí en el centro está la ley, ¿verdad? Está la ley de Dios, está impregnada, está puesta en el hombre. Ese es Adán. Pero cuando Adán peca, esa ley se ve medio borrosa, ya no la comprende bien. De tal manera que ahora su propio hijo mata a su otro hijo. ¿Quién es? Caín mata a Abel. Entonces, ese borroneadero, esa mancha está pegada ahí y todos la tenemos. Desde Adán hasta por todas las generaciones. El hombre en su constitución posee la ley de Dios, aunque ésta pueda ser ignorada en este tiempo por el pecador. El testigo de la conciencia se encarga de hacerle ver qué es lo que está mal. Vean por favor un versículo en Romanos capítulo 2. La ley de Dios es parte de la constitución del alma del hombre. Por ejemplo, dice el versículo, porque todos los que sin ley han pecado. Quiero que imaginen esto. Cuando habla la escritura aquí sin ley, significa que sin el conocimiento de la ley de Moisés. ¿Sí? Sin ley. Todos los que sin la ley de Moisés han pecado, sin ley también perecerán. Por ejemplo, hermanos, ustedes saben que hay personas, no sé, imaginen un pueblo. Creo que ya hay personas que han estado evangelizando los pueblos. Voy a hablar de un pueblo que al menos nos suene, los tarahumaras, ¿no? Sabemos de la sierra de Chihuahua, si mal no recuerdo, los tarahumaras. Pero imagínense que los tarahumaras nunca conocen nada del evangelio, no hay quien les predique, y de repente cae una bomba atómica, muy dramático yo, ¿verdad?, en Chihuahua y desaparece a todos los tarahumaras. Pregunta, ¿esos tarahumaras a dónde van a ir? ¿Al cielo o al infierno? La respuesta es obvia, al infierno. Dice, ¿pero cómo? Pero si ellos no conocieron la ley, no conocieron el evangelio. Bueno, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Por ejemplo, ¿algún tarahumara no habrá mentido alguna vez? Yo creo que sí. ¿Algún tarahumara no habrá sido infiel a su esposa? Yo creo que sí. ¿Algún tarahumara no habrá robado algo? Yo creo que sí. Y ese solo pecado, aunque haya sido uno solo, es suficiente para que él sea condenado al infierno. Ahora, este versículo, vean lo que dice más adelante. Dice, y todos los que bajo la ley, o sea, es decir, todos los que conocen la ley de Moisés, han pecado, por la ley serán juzgados. Por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No sé, hermanos, ya han visto lo que es la justificación, ¿verdad? La justificación, entendemos que es que la justicia de Cristo es dada a nuestro favor. Pero es bien interesante que este texto dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores. ¿Y cómo vamos a entrar al cielo? Pues por alguien que hizo la ley al 100%. ¿Y quién es ese alguien? Es Jesús. Ahora, verso 14. Porque cuando los gentiles, hablando de todas aquellas personas que no son judías, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y esto significa, si puedes regresarle por favor, eso significa esto.
Un hombre, aunque no tenga conocimiento de la palabra de Dios, es ley para sí mismo. Él sabe que mentir es pecado, él sabe que adulterar es pecado, él sabe que robar es pecado, él sabe que venir, o más bien, que no venir a la iglesia es pecado, que no guardar el día de reposo es pecado, que tener dioses ajenos es pecado. Él lo sabe, aunque oscuramente, o trata de negárselo, pero lo sabe, aunque no sea creyente. Y dice, el siguiente versículo dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Entonces, si hablamos de los 10 mandamientos, ¿en dónde los encontramos en primer lugar? Ahí está. Seamos cristianos o no, ¿dónde están? Ahí, porque desde muy pequeños entendimos que mentir era malo, etcétera, etcétera. Ok. Dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ¿sí? Ok. Ahora, vea por favor conmigo Éxodo 20 del 1 al 3. Ese sí, abran sus Biblias por favor, en Éxodo. Éxodo 20 del 1 al 3. Y habló Dios diciendo todas estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ok, pregunta, a ver si alguien me la... ¿Sí puedo preguntar, hermano? Sí, me da permiso el hermano, si no les gusta, con él. Pregunta, ¿pueden ver dónde está Jesús en esos versículos? Ahí está, léanlos otra vez, por favor. ¿Dónde está Jesús en esos versículos? ¿Puedes leerlo, por favor, otra vez, hijo? Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está la ley, está la persona con su ley escrita, la ley de Dios está escrita en su corazón, pero también los 10 mandamientos están escritos. Pero Cristo es el legislador, Él es el dador de la ley, Él ha dado la ley. Primero, Él nos creó, no podemos regresarnos en todas las diapositivas, pero ustedes recuerdan los primeros puntos, Él es el creador, Él es Dios, y Él es la imagen de Dios. Pero el hombre está hecho a imagen de Dios, es decir, a imagen de Cristo. Por lo tanto, Cristo le dejó la ley sembrada en su corazón. Y su ley es perenne, o sea, permanente. Es para siempre. Ahora, ¿dónde está Jesús en este versículo? ¿Alguien me lo puede decir? Dígame, a ver, por ejemplo, ¿cómo conocemos a Jesús por sus oficios? Hay un oficio de Cristo, es más, él es el más común cuando decimos que Cristo vino al mundo para... Es decir, que Cristo Redentor siempre de alguna manera es el título de lo más común para Cristo. Pero ¿dónde está la redención ahí? Ahí está, en el versículo dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de casa de servidumbre. Esta es una... no debemos alegorizar la Biblia, esto es literal, o sea, es decir, ciertamente Israel fue sacado de Egipto, pero establece el principio de salvación. Dios es el que salva. Él nos ha quitado de la servidumbre del pecado y por lo tanto da los mandamientos. Es decir, que Cristo es el legislador, es el dador de la ley, Él está en todo, hablando de lo que es la ley. Por eso la ley y Cristo no tienen conflicto. Si nosotros vamos a hablar de la ley, no debemos decir, hermanos, de veras, ojalá y que sea una convicción en nosotros nunca deberíamos de decir como una excusa para pecar, decir esto, ya no estamos bajo la ley, porque ahora estamos bajo la gracia. Por ejemplo, ha sucedido, y no sé si al hermano Arturo, a lo mejor a él no, pero a mí sí,
Y algunos hermanos, cuando el pastor se acerca y le dice, hermano, no vino el domingo. Tranquilo, hermano, pues nomás falte un día, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Qué no dice la ley que guardarás el día de reposo? Y luego hay algunos que dicen, no, hermano, pero eso era antes. Pues aquí ya nos damos cuenta que no es que sea antes, porque Cristo es la ley. Siguiente diapositiva dice, Cristo es el cumplimiento de la ley. ¿Ustedes recuerdan con qué versículo abrimos? No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Cristo es el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley es Cristo. ¿En qué sentido? En obediencia, primeramente por la naturaleza y las obras. Ahora este monito que dibujé, queriendo representar en un término no pecaminoso, que Cristo ha guardado la ley no solamente por diseño de naturaleza, es decir, que Él fue hecho hombre, sino también que todos los mandamientos los cumplió a la perfección. Ese dibujito que está ahí, que a lo mejor no se entiende, son los 10 mandamientos. Cristo ha cumplido la ley de forma perfecta. Él no violó ninguno de los mandamientos de su Padre. Él ni siquiera tuvo un pensamiento obsceno. No engañó con su boca, no maldijo con su pensamiento. Cristo cumplió en obediencia perfecta la ley, pero también, hermanos, es importante decir que el castigo de la ley también fue sobre Cristo. Así que toda esta serie de estudios que vamos a estar viendo tiene que verse a través de la cruz, a través de la vida y la obra y la persona de Cristo. Por eso es importante, no somos los cristianos, no somos legalistas. No somos de que, no, hermano, aquí todo tiene que ser bien recto porque, no, y si está el hermano Eber, todos así bien derechitos. No, 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 no. No se trata de eso. La ley es la ley de Dios. Ahora, ¿quién tenía más obligación de obedecer la ley? ¿Adán? ¿Moisés? ¿Pedro? ¿O tú y yo? Adán no tenía la ley de Moisés, pero tenía la misma obligación. ¿Sí? Moisés no tenía la revelación de Jesucristo, pero tenía la obligación de guardar los 10 mandamientos. ¿Sí? Pedro, pues estaba con Cristo, el Salvador, el perdonador de pecados, y sin embargo tenía obligación de guardar los 10 mandamientos. ¿Y nosotros, hermanos, estaremos exentos? No. También tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Ahora, hermanos, no sé si esto es culpa de las diapositivas, hay que echarle la culpa a alguien. Yo me tardé menos de lo que esperaba, porque todo estaba ahí. De aquí que buscamos un texto, así que no sé si me permite el hermano, de estos pasajes, si te puedes revisar por favor, Isaac, ¿tienen alguna duda que no me he explicado? Y creo que podemos responder aquí tomando 5 o 10 minutos, porque es muy importante, hermanos, que todo esto sea entendido. Vamos a ver, ¿tienen manera de proyectar escritura? Sí, vamos a ver los 10 mandamientos en Éxodo 20, primero, ahorita vamos otra vez a las diapositivas. En Éxodo 20 tenemos mandamientos. A ver, hermanos. Hermano Arturo, ¿me permites? ¿Puedo preguntas al respecto? Siéntase con esa confianza, con esa libertad de lo que estamos hablando, porque no estoy seguro si a lo mejor como es un tema introductorio, a lo mejor puede tornarse como, pero, ¿por qué la ley moral? Es más, ahora, hablar de la ley moral, no lo entendimos. Si podemos estar en una base de lo que estamos hablando, que sea ahorita puede ser una oportunidad para preguntar. Esto que vimos, sí. ¿Perdón? Sí, perdón, sí. Tú te encargas de editar, ¿no? Y todo eso. Ok.